El tema del día de hoy es Dios es inmortal. ¿Cuántos creen que Dios es inmortal? ¿Creen o no creen, hermano? Así es, ¿no? Dios es inmortal, ¿no? Y es interesante poder ver eso de acuerdo a lo que indica en la Biblia, y también la ciencia lo confirma, ¿no? Justo he estado viendo muchos artículos de investigadores, de científicos, en las cuales iniciaron con un punto de vista, ¿no? Como que rechazando la existencia de Dios, y poco a poco, con el pasar de los tiempos, se van dando cuenta de que realmente hay alguien, ¿no?, detrás de la creación de la tierra, ¿no? Hay algo que es sobrenatural. Y en sus libros, muchas veces que han publicado los científicos, no lo indican, ¿no?, netamente con un título específico, ¿no?, Dios existe, sino que poco a poco van introduciendo, diciendo de que hay algo que ha hecho esta creación inteligente, ¿no? Poco a poco. Y con el tiempo se van dando cuenta de que en realidad Dios es inmortal, ¿no? Aunque muchas veces no los dicen, algunos sí lo llegan a decir, algunos científicos lo llegan a decir y empiezan a confirmar, ¿no? Justo leyendo varios artículos, ¿no?, en lo que es normalmente lo que cuando se cita un artículo, normalmente se publica, ¿no? Entonces, hay tantos científicos que en algún momento iniciaron dando la espalda a Dios, ¿no? Y que luego en su momento, de acuerdo a la ciencia que ha estado avanzando, empezaron a reconocer que definitivamente Dios existe, ¿no?, que Dios es inmortal, ¿no? Y muchos de nosotros de repente hemos puesto también en duda, ¿no?, acerca de la existencia de Dios, de la inmortalidad de Dios. Nos los han dicho, ¿no? Posiblemente que nos los han dicho, lo hemos leído, ¿no? Pero no sé si nos hemos metido a poder, ¿no?, a investigar, a poder indagar, ¿no?, a poder ver, ¿no? Claro que como cristianos nosotros creemos que por fe, ¿no?, que Dios es inmortal, Dios es un Dios todopoderoso, Dios es eterno, como hemos estado leyendo en 1 Timoteo 1:17, ¿no? Por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la ciencia nos ha mostrado que todo lo creado tiene un inicio y un final, ¿no? Todo lo que podamos ver nosotros tiene un inicio y un final. La persona que está a tu costado también tiene un inicio y un final. Así es que todos somos finitos, ¿no?, que en algún momento partiremos, ¿no? Todo lo que podemos ver puede hacer, con respecto al tema lo que es la materia, se desgasta, ¿no? Hasta incluso las estrellas mismas, ¿no?, se llegan a apagar con el tiempo, porque tienen su tiempo de caducidad, ¿no? Entonces es interesante poder ver, ¿no?, acerca de que la segunda ley de la termodinámica nos indica de que la física enseña que todo en el universo tiende al desorden, ¿no? La materia envejece, los sistemas pierden energía, ¿no? Habla acerca de la entropía, ¿no?, que todo se va desgastando con el tiempo, ¿no? Hasta incluso todo lo que vemos, ¿no?, se va desgastando. Lo que tú usas, tu ropa, ¿no?, tu cuerpo, los años van pasando y también, ¿no?, uno se va desgastando, ¿no? Entonces, muchos científicos buscaban, por decir, con respecto a una respuesta, ¿no?, ¿cómo es lo que se generó todo esto, ¿no? ¿Cómo es que solamente tiene un tiempo de caducidad, ¿no?, todo lo que podamos ver con respecto al tema de la materia, ¿no? Y ahí es donde entra el límite
de Hayflick, ¿no? Que es un científico. El científico Leonard Hayflick descubrió que las células humanas solo pueden dividirse sus números limitados de veces entre 40 a 60. Lo que nosotros podemos ver en la imagen es una cromosoma, ¿no? Y las que están en las partes laterales son los telómeros, ¿no? Que eso en su tiempo se va desgastando poco a poco. Se van dividiendo, se van subdividiendo, ¿no? Y llega un momento que esa parte roja que ven en la parte superior y en la parte inferior se va desgastando. Se va desgastando, se va desgastando. Así es que ahí es donde ya la persona poco a poco entra a la etapa de la niñez, adolescencia, juventud, luego a la adultez, ¿no? Y ahí es donde entra el tiempo de la vejez. Entonces había un conflicto con respecto al límite de Hayflick, indicando de que lo que estaban o lo que querían hacer un estudio es que el ser humano no pueda tratar de que su vida sea limitado, ¿no? Sino que pueda durar muchos años más. Pero ya la ciencia lo indica de que no hay manera de poder cambiar eso, ¿no? O sea, definitivamente todos vamos a llegar a partir acá en la Tierra, ¿no? Y todos tenemos un tiempo, ¿no? Cada célula lleva un reloj biológico en sus telómeros, ¿no? Cuando estos se acaban, la célula ya no puede reproducirse, ¿no? Y ahí es donde justo entraba a ver un artículo, ¿no? Donde decía, no, sí es posible esto, ¿no? Sí es posible que el ser humano pueda vivir muchos años más, ¿no? La ciencia aún sigue tratando de hacer todos los medios, ¿no? Para que la vida del ser humano se pueda alargar, ¿no? Pero todo eso ya está escrito, ¿no? Que el ser humano es finito, ¿no? Y nunca llegará a ser inmortal, ¿no? Muchos investigadores tratan de invertir en muchas cosas, ¿no? Tratando de ver qué es lo que tengo que hacer para poder durar toda la eternidad, ¿no? Pero muchas veces se cansan. Claro que definitivamente el tema de poder cuidar tu salud es fundamental, ¿no? El tema de la alimentación, ¿no? El tema de poder descansar las horas adecuadas, eso va a influenciar mucho también, ¿no? Tu tiempo de vida, ¿no? Definitivamente si es que no duermes, si es que no te alimentas correctamente bien, definitivamente eso se va desgastando mucho más rápido, ¿no? Pero miren, qué interesante es poder ver que la ciencia lo confirma, ¿no? Con respecto de que somos limitados, ¿no? Que tenemos solamente un tiempo. Y toda la materia que nos rodea de la misma manera tiene un determinado tiempo, ¿no? Que muchas veces empezamos a chancarnos la cabeza, ¿no? Y muchas veces, a veces nos empezamos a preocupar por las cosas materiales, ¿no? Y empezamos a dejar las cosas que realmente son eternas, ¿no? Y ahí es donde muchas veces empezamos también a perder las bendiciones, ¿no? Tratando de discutir, no, pero Dios no existe, ¿no? O Dios sí existe, ¿no? Pero pruébame, ¿no? Entonces, podría decir, ¿no? Que antiguamente los ateos, ¿no? Podrían tener un poco más de fe, ¿no? Que los cristianos, porque cuando la ciencia te indica de que nada sale de la nada, es ilógico, ¿no? Es tener una fe que hemos salido de la nada, ¿no? Es algo, tener una fe, super fe, poder creer que hemos salido de la nada, ¿no? Cuando realmente somos creación de Dios, ¿no? Y ahí es donde entra la ley de la causalidad también, ¿no? Todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿no? Es así, la ley de la causalidad, ¿no? Tiene una causa. Entonces, empezamos a ver muchas veces debates, ¿no? Acerca de la existencia de Dios, ¿no? Acerca de la inmortalidad de Dios, ¿no? Pero ¿quién creó a Dios, ¿no? Pero ¿cómo se originó esto, ¿no? La teoría del Big Bang incluso indica, ¿no? De que había un punto pequeño, ¿no? Y luego de la noche a la mañana dice que explotó y se generó, ¿no? Lo que podemos ver los universos, ¿no?
Pero hay algo detrás de eso que lo generó, ¿no? ¿Quién lo generó? Ahí es donde entra a tallar Dios, ¿no? A ese Dios todopoderoso, a ese Dios inmortal, ¿no? Que no lo hemos visto, pero lo creemos, ¿no? Por fe. Y la ciencia avala muchas veces de lo que en la Biblia está escrito, ¿no? Cuando empezamos a ver en Génesis 1:1, ¿no? Cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y lo que hemos estado viendo la semana pasada cuando el pastor nos ha estado compartiendo, ¿no? Pero la inmortalidad de Dios va mucho más, ¿no? A de lo que nosotros nos podamos imaginar, ¿no? La inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios, ¿no? Es un atributo exclusivo de Dios, solamente le pertenece a Dios. No hay otro, ¿no? No hay otro. Y en 1 Timoteo 6:16 dice, ¿no? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio. Amén, ¿no? Entonces, vemos cómo científicamente podemos ver que hay algo detrás, ¿no? De la existencia de la Tierra, ¿no? Vemos que científicamente nuestra vida es finita y que poco a poco se va desgastando, ¿no? A pesar de los años, ¿no? Hagamos lo que hagamos de repente las cirugías que podamos hacer internamente te vas desgastando, ¿no? Así es que, ¿por qué? Porque eso ya está comprobado científicamente. Incluso en la Biblia nos habla también acerca de nuestras vidas, ¿no? Que nuestras vidas van a pasar. Vemos en el contexto, según lo que hemos estado leyendo en primera de Timoteo 1:17, que Pablo recuerda cómo Dios tuvo misericordia de él, ¿no? Termina exaltándolo a Dios en este versículo 17, ¿no? Pero antes Pablo, ¿qué fue, no? Fue blasfemo, perseguidor, injuriador, pero Cristo lo alcanzó y le dio gracia, fe y temor, ¿no? Imagínense, ¿no? Una persona que perseguía, ¿no? A los cristianos, era un perseguidor, y miren la forma en la cual él adora, ¿no? A Dios, en la cual proclama a Dios, ¿no? Diciendo de que Dios es eterno, ¿no? Que Dios es un Dios, ¿no? Rey de los siglos, ¿no? Es inmortal, es invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Empieza a exaltar, y para poder entrar en contexto, me gustaría que puedan abrir sus Biblias también y poder leer 1 Timoteo 1, del 12 al 16. Cuando Pablo empieza a dar gracias a Dios, ¿no? Siempre en todas las cartas que Pablo indica, siempre le agradece a Dios, ¿no? Es una persona muy agradecida. Dice, ¿no? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, ¿no? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, ¿no? Entonces, Pablo hace un reconocimiento, ¿no? En el verso 15, ¿no? Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar, ¿no? A los pecadores,
de las cuales yo soy el primero, ¿no? De las cuales yo soy el primero. Pablo, una persona agradecida, ¿no? Una persona en la cual reconoce, ¿no? De las cuales yo soy el primero. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos resistido a las cosas de Dios, ¿no? Que en algún momento nos hemos amargado, hemos dicho, Señor, no, ya no quiero creer en ti, ¿no? Cuando nos ha sucedido algo malo. Cuando hemos pasado de repente por persecución, por muchas cosas malas, y en algún momento de repente te has puesto a decir, no, pero ya no voy a creer en ti, ¿no? Porque me salen mal las cosas, ¿no? Es porque no conoces, ¿no? Al Señor, ¿no? Definitivamente. Porque si entramos en esa razón, podríamos decir que Pablo ha tenido todas las razones para poder decir de eso, ¿no? Porque él, a pesar de ser fiel, a pesar de seguir haciendo la voluntad de Dios, fue encarcelado, ¿no? Fue maltratado, fue golpeado injustamente. Pero a pesar de eso vemos que él no renegó, ¿no? Él no dijo, bueno, yo no voy a creer en ti, ¿no? Porque me pasan estas cosas. Sino que al contrario, ¿no? Todas esas circunstancias le ayudó a poder seguir aferrarse del Señor y poder confiar en el Señor. Pero ¿qué pasaría si es que nos sucede a cada uno de nosotros lo que le sucedió a Pablo, ¿no? ¿Cuál sería nuestra postura? ¿Cómo pensaríamos? ¿Qué diríamos en nuestro corazón? Y es interesante porque muchas veces, bueno, el ser humano es agradecido cuando le va bien, ¿no? Cuando estamos bien, cuando me está yendo bien las cosas, bueno, Señor, te agradezco, ¿no? Pero cuando me va mal, ahí es donde empieza la prueba, ¿no? Realmente, si es que mostramos agradecimiento al Señor, ¿no? Como lo hizo Pablo, ¿no? Es interesante poder ver eso, ¿no? Me acuerdo de que una persona, cuando empezó a buscar de Dios, Dios le había ayudado a poder salir de las cosas malas, ¿no? Y seguía perseverando, llegó un momento que le empezaron a venir pruebas, ¿no? Empezaron a salir malas cosas, ¿no? Tal. Y en algún momento dijo, no, mira, me voy a retirar de la iglesia porque las cosas me están saliendo mal, ¿no? Cuando no vengo a la iglesia me salen bien las cosas. Y cuando vengo a la iglesia, cuando me esfuerzo, me salen mal las cosas. Entonces, miren, qué punto de vista que tiene esa persona, ¿no? O sea, es como que empezamos a creer cuando solamente nos va bien, ¿no? Y empezamos a dudar cuando nos va mal. Entonces, creo que Dios no quiere por parte de nosotros eso. Sino Dios quiere que podamos honrarle en todo tiempo, ¿no? Aún en los momentos difíciles. Y seguramente es probable que puedas estar pasando por momentos difíciles, ¿no? Pero déjame decirte que Dios es inmortal, ¿no? A pesar de que tú puedas estar pasando por un momento muy difícil, Dios sigue siendo inmortal y eso no va a cambiar. Dios sigue siendo todopoderoso y eso no va a cambiar. Hagas lo que hagas o digas lo que digas, la inmortalidad de Dios es infinita, ¿no? No tiene fin. Y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender, ¿no? Un Dios inmortal, ¿no? ¿Quién está de nuestro lado? ¿Es un Dios inmortal el que está de nuestro lado? No. ¿En el cual confiamos? Sí, ¿no? Pero muchas veces cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, empezamos a dudar, ¿no? Y lo que vemos de la inmortalidad de Dios, ¿no? De lo que ha hecho Dios, de lo que la ciencia lo confirma, de lo que la ciencia o de los investigadores, los científicos lo dicen, ¿no? Muchas veces empezamos a dudar, ¿no? Y empezamos a decir, no, esto no es para mí, ¿no? No creo que esté sucediendo esto, ¿no? Y una de las cosas que vamos a ver son los atributos de Dios, ¿no? Rey de los siglos, ¿no? Él es Rey de los siglos, ¿no? Y Pablo
lo indica así, ¿no? Él es Rey de los siglos. No hay otro. De los siglos de los siglos. Él sigue siendo Rey. No va a cambiar. Que haya guerras en la tierra, que haya de repente mucha maldad en la tierra, o mucho daño en la tierra, eso no va a cambiar. Dios va a seguir siendo Rey, ¿no? Rey de los siglos. Haya lo que haya, Dios va a seguir siendo Rey. Y un segundo punto que es la inmortalidad, ¿no? La inmortalidad. Y un tercer punto es que Dios es invisible, ¿no? Que nadie lo ha visto. Y el otro punto es único y sabio Dios, ¿no? Ese es en el cual nosotros confiamos, hermanos, ¿no? Único y sabio Dios, ¿no? Dios es sabio, Dios es perfecto. Y Él sabe por qué suceden también las cosas, ¿no? Saben por qué nos sucede cada cosa a cada uno de nosotros. Aunque nosotros dudemos, Dios lo sabe, ¿no? Dios lo sabe. Así es que, ¿qué quiere decir, no? Rey de los siglos. Dios trasciende el tiempo, ¿no? Gobierna toda la historia y permanece soberano en cada generación, ¿no? En cada generación. Pasen las generaciones que pasen, pase lo que tenga que pasar, Él sigue siendo Rey de los siglos. Eso lo tenemos como texto bíblico en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Inmortal, ¿no? Que en griego quiere decir atánatos, ¿no? O atanasia, que quiere decir sin muerte, incorruptible, ¿no? Algo que no se va a corrompir. Eso quiere decir, ¿no? Atánatos. Algo que no se va a corrompir, ¿no? Algo que no se va a desgastar, algo que no se va a acabar. Porque Dios es inmortal. No se va a acabar. Aún pasen los años, pasen 1000 años, 2000 años, no se va a acabar, ¿no? Porque es inmortal. Dios no se deteriora ni se descompone, ¿no? A diferencia de la materia creada, ¿no? Que se va descomponiendo cuando van pasando los años. Romanos 1:23, el Creador es incorruptible, ¿no? El Creador es incorruptible. Invisible, ¿no? Dios es espíritu y nadie lo ha visto jamás en esencia, ¿no? Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El único y sabio Dios contrasta con falsos dioses pasajeros, ¿no? Él es la fuente de toda sabiduría eterna. Judas 1:25, ¿no? Al único Dios sabio sea la gloria y sea la majestad. Y sea majestad. Entonces, vemos a un Dios inmortal, ¿no? Vemos los atributos en los cuales hemos estado leyendo en 1 Timoteo 1:17, ¿no? Que Pablo parte reconociendo muchas cosas, ¿no? Siéndole agradecido a Dios, ¿no? Y hace una palabra de adoración, ¿no? Diciendo por los siglos de los siglos, ¿no? Nuestra propuesta frente al Dios inmortal, ¿cuál tiene que ser nuestra propuesta al Dios inmortal? Si nosotros escuchamos a un Dios inmortal, ¿cuál debería ser nuestra propuesta? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante un Dios inmortal? ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Sabiendo que Dios es un Dios inmortal, ¿no? ¿Qué creen que como respuesta podamos dar, ¿no? Sabiendo de que Dios es un Dios inmortal, ¿no? Adoración y reverencia, ¿no? El poder adorar a un Dios inmortal, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que dar como respuesta, ¿no? Pero no
No sé si estás renegando de repente, ¿no? O estás renegando con Dios por algo que te ha sucedido, ¿no? Cuando nosotros tenemos que netamente adorar a Dios, ¿no? En Salmos 92 dice: antes que naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, ¿no? Antes que se naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú sigues siendo Dios, ¿no? Tú eres Dios. Un reconocimiento, ¿no? De que Dios sigue siendo Dios y Dios no cambia, ¿no? Dios no cambia. Como un segundo punto, ¿no? Humildad y gratitud, ¿no? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán la palabra que está, ¿no? Estamos definitivamente un cuerpo mortal, ¿no? Que con la venida de Jesús, ¿no? Se ha prometido de que vamos a pasar a la vida eterna, ¿no? No es que estamos en la vida y luego vamos a morir y se acaba, ¿no? Sino que hay una promesa acerca de la vida eterna, acerca de la inmortalidad, ¿no? Pero mientras estemos en este cuerpo corruptible, no va a suceder, ¿no? Este cuerpo corruptible tiene que morir, ¿no? Y esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Para que pueda ser, ¿no? Cuando estemos con el Señor, ya un cuerpo ya incorruptible, como lo dicen las Escrituras, ¿no? Así es que es interesante poder ver, ¿no? Acerca de poder nosotros ser humildes y ser agradecidos con Dios, ¿no? Y no solamente ser agradecidos en los momentos que nos va bien, sino en todo momento, aunque a veces nos cuesta. Servicio y testimonio, ¿no? Nuestra respuesta frente al Dios inmortal tiene que ser con nuestro servicio y testimonio, ¿no? Nuestro servicio. Y la pregunta sería, ¿le estás sirviendo a Dios? ¿Te estás esforzando para poder servirle a Dios? ¿Estás dando testimonio, ¿no? Cuando estés con tus amistades, en tus lugares de trabajo, cuando estés en tu entorno familiar, ¿no? ¿Realmente estás dando testimonio? ¿No? Nuestra respuesta frente al Dios inmortal es poder servirle, ¿no? Es poder darle testimonio, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Romanos 12:1. Esperanza eterna, ¿no? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26, ¿no? ¿Y cuál es nuestra respuesta ante todo eso? Nosotros como finitos, como creación de Dios, ¿cómo estamos respondiendo ante lo que Dios, ¿no? ha hecho en nuestras vidas, ¿no? ¿De qué manera estamos esforzándonos, ¿no? para poder seguir compartiendo acerca del amor de Dios a las personas que no conocen? ¿De qué manera estamos compartiendo, ¿no? de que Dios es inmortal y que Él no cambia, ¿no? ¿De qué manera estamos siendo obedientes a lo que Dios nos indica cada día, ¿no? Creemos muchas cosas, ¿no? Posiblemente actuamos de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Empezamos a decir de acuerdo a las circunstancias. Pero miren lo que dice Anthony Fleck, ¿no? Es un filósofo británico. Lo que creo que el ADN ha demostrado es que tiene que haber participado una inteligencia superior en el funcionamiento unitario de elementos extraordinariamente diferentes entre sí, ¿no? Fleck pasó del ateísmo al deísmo, ¿no? El de poder creer en un Dios o el de poder creer que hay algo sobrenatural, al considerar qué complejidad del ADN y del origen de la vida no podía explicarse
al azar, ¿no? Anthony Fleck en algún momento negaba la existencia de que algo inteligente había. Empieza a redactar, ¿no? A citar: lo que creo que el ADN ha demostrado es que tiene que haber participado una inteligencia superior en el funcionamiento unitario de elementos extraordinariamente diferentes entre sí. ¿Qué dice Albert Einstein? Físico teórico, ¿no? Quiero conocer los pensamientos de Dios, el resto son detalles, ¿no? Einstein no veía a Dios como una persona, sino como la inteligencia suprema que ordena el cosmos. Siendo científicos, siendo personas que se la pasaban investigando, ¿no? Y que en algún momento de su vida empezaron a negar la existencia de Dios, que con el pasar de los tiempos y con el pasar de la ciencia, de alguna otra manera empiezan a decir: quiero conocer los pensamientos de Dios. Y eso está escrito. Ustedes pueden corroborar en Web of Science, en Scopus, artículos de investigación en las cuales están citados, ¿no? De acuerdo con cada personaje, ¿no? Y uno empieza a leer y decir: miren, ¿no? Empiezan con todo un mensaje, ¿no? Y luego poco a poco empiezan a reconocer la existencia de Dios, empiezan a reconocer la inmortalidad de Dios, ¿no? Es impresionante. Hasta incluso entre ellos, ¿no? Entran a debate, ¿no? Incluso ahí lo tienen plasmado, ¿no? En sus libros, lo tienen plasmado indicando de que uno está a favor de eso y algunos todavía no entienden, ¿no? Porque hay científicos que aún todavía siguen negando la existencia de un Dios vivo. Aristóteles, ¿no? El motor inmóvil es la causa primera, dice, perfecta y eterna, que mueve todo sin ser movida, ¿no? ¿No? Aristóteles, el motor inmóvil es la causa primera. Recuerden, o como podamos entender, es que para que el motor pueda entrar en funcionamiento es porque alguna energía lo tiene que estar moviendo, ¿no? ¿No? Para que lo que se haya formado, todas las materias, ¿no? Todo el planeta Tierra, el universo, ¿no? Lo indica, ¿no? El motor inmóvil es la causa primera, perfecta y eterna, dice, que mueve todo sin ser movida, ¿no? Entonces, como que de alguna otra manera empiezan a indicar de que hay algo sobrenatural, ¿no? Que hace que mueva todo esto, ¿no? Hay algo sobrenatural que sucede, ¿no? Y que nosotros no podemos entender, pero se mueve, ¿no? Todo en base a la voluntad de Dios. Aristóteles no lo dice explícitamente, no indica, ¿no? Que hay un Dios inmortal, ¿no? Que es perfecta y eterna, ¿no? Sino que lo describe de esa manera, ¿no? Porque poco a poco empiezan a sacar sus conclusiones, ¿no? Que hay algo que no está cuadrando, que hay algo que es diferente, que hay algo que es infinito, ¿no? Que hay algo que es un todopoderoso. Francis Collins, genetista, director de proyectos Genoma Humano, dice, ¿no? El lenguaje de Dios está escrito en el ADN, ¿no? El ADN. El lenguaje de Dios está escrito en el ADN, ¿no? Collins defiende la evolución teísta, ¿no? La ciencia y la fe no se contradicen, sino que revelan la grandeza del Creador. La grandeza del Creador. Lo que indicábamos acerca de los telómeros, ¿no? Que están dentro de los cromosomas y que eso ya está prácticamente programado, ¿no? Que se pueda estar subdividiendo las partes, ¿no? Y que poco a poco se vaya desgastando. Ya está todo programado, ¿no? Y esto es porque un Dios inmortal lo quiso así, ¿no? Lo decidió así. Y los científicos se chancan la cabeza, ¿no? Tratando de buscar
qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Qué es lo que hay, no? Y muchos científicos, a partir de poder seguir investigando acerca de un Dios todopoderoso, muchos científicos llegan a reconocer a Dios, ¿no? Que es un Dios todopoderoso, ¿no? Es un Dios que muchas veces es maravilloso, ¿no? De que cómo pudo hacer todo esto, ¿no? A lo que nosotros podamos ver. Y que muchas veces no le encontramos sentido, ¿no? Pero hay un Dios que es inmortal. Isaac Newton, ¿no? Físico y matemático, dice: este sistema perfecto solo puede venir de un ser poderoso e inteligente. Para Newton, la armonía del sistema solar y la ley de la gravedad eran evidencia de un diseño divino. Creía que la ciencia confirmaba la existencia de un Dios. Un científico. Y muchas veces, no sé cuántos de nosotros nos hemos puesto tercos, ¿no? O no hemos sido científicos, no hemos investigado nada y empezamos a tachar automáticamente: no, Dios no existe, ¿no? Porque así me lo enseñaron. En cambio, cuando uno empieza a investigar, cuando uno empieza a leer, ¿no? Y más cuando uno empieza a leer las escrituras, ¿no? Porque acá están las citas, ¿no? Esto es prácticamente el manual, ¿no? En las cuales nosotros citamos. Cada texto bíblico son citaciones reales, ¿no? Inspiradas por Dios, como un libro de investigación, ¿no? Los estudiantes o los que están en una carrera universitaria, para poder titularse tienen que hacer una tesis, ¿no? Y no tienen que hacer una tesis basados en uno mismo, sino que tú tienes que hacer una tesis citando, ¿no? Al autor, ¿no? Citando al artículo de investigación, porque todos esos ya tienen un código. Y no es que tú lo hayas creado, porque ya está todo creado. Simplemente lo que uno hace es cita, ¿no? Lo que está escrito, lo que indica, ¿no? De acuerdo a los estudios científicos. De la misma manera, ¿no? Nosotros tenemos al alcance, ¿no? Que es la Biblia, ¿no? Que los científicos se chancan la cabeza y luego empiezan a reconocer que hay un Dios, ¿no? Perfecto, que hay algo sobrenatural, pero nosotros ya lo tenemos en la Biblia, ¿no? Sin necesidad de poder tener internet, ¿no? Para acceder a los artículos de investigación, a los trabajos de tesis, uno tiene que tener internet, tienes que tratar de investigar, incluso hasta a veces tienes que pagar todavía, ¿no? Para poder utilizar la fuente, ¿no? Para poder descargar, ¿no? Pero qué bendición es que nosotros podamos tener, ¿no? La Biblia en nuestras manos y estar al alcance, ¿no? De poder leerla en cada momento, ¿no? Libremente. Poder leerlo en la calle, en nuestras casas o en donde estemos, ¿no? Y poder ver la grandeza de Dios, ¿no? Que es un Dios inmortal, ¿no? Y que nosotros somos tan finitos que muchas veces empezamos a cuestionarle, ¿no? A un Dios inmortal, ¿no? A un Dios todopoderoso, a un Dios grande. Y reclamándole muchas veces posiblemente: Señor, ¿por qué me pasa esto si yo te sirvo, ¿no? ¿Por qué me pasa esto si yo hago las cosas correctas, ¿no? Reclamando, pidiendo alguna explicación, cuando Él es un Dios todopoderoso, ¿no? Cuando Él es el dueño de la creación. Es interesante poder ver la grandeza de Dios. Es interesante poder ver cómo esos científicos que en algún momento dieron la espalda a Dios o negaron a Dios, empiezan a escribir en sus libros, ¿no? De que hay algo inteligente detrás de eso, ¿no? Y muchas veces uno, cuando es estudioso, uno cuando investiga mucho, lee mucho, se vuelve muchas veces orgulloso también, ¿no? Pero ellos, a pesar de todo el conocimiento que ellos habían adquirido en la tierra,
llegan momentos a poder exaltar a Dios, ¿no? A poder decir, ¿no? En sus libros, ¿no? Incluso hay un libro netamente que indica acerca de la existencia de Dios, ¿no? Dios perfecto, ¿no? Dios magnífico, un Dios magnífico. Y que es interesante cómo ellos pasaron de no poder creer en Dios en poder creer en Dios, ¿no? Es interesante poder ver todo eso, ¿no? No sabemos cuándo va a ser el fin, ¿no? De la tierra, pero de que sí está escrito es que todo va a pasar, ¿no? Que todo va a pasar, que nosotros de un par de años, un par de 10 o 20 años, 30 años, no sabemos dónde estaremos, ¿no? Pero nuestro cuerpo va a envejecer, ¿no? Nuestras vidas se van a desgastar poco a poco, pero hay una promesa, ¿no? Que a través de Jesús nos ofrece la vida eterna, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Es poder llegar a entender y poder creer, ¿no? En el Señor Jesús. Cuando Él nos indica, ¿no? De que yo soy la vida, ¿no? Cuando nos dice en Juan 14:6, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A través de Jesús, Jesús nos ofrece la vida eterna, ¿no? Y muchas veces nosotros despreciamos, ¿no? Muchas veces nosotros empezamos a pensar como que supiéramos mucho, ¿no? No necesitamos de Dios, ¿no? Y hasta muchas veces se ruega todavía, ¿no? Mira, yo he visto muchos padres, ¿no? O familias, ¿no? Mira, vamos a la iglesia, vamos, yo te pongo el pasaje, vamos a la iglesia, ¿no? Yo te invito a comer, vamos a la iglesia. Y aún a pesar de eso, hay dureza en el corazón, ¿no? No, todavía no tengo tiempo, no tengo que trabajar o tengo que hacer esto. Pero cuando empezamos a ver, ¿no? La inmortalidad desde estos puntos de vista acerca de la ciencia, de lo que nos indica en la Biblia, y empezamos a meditar, empezamos a reconocer que Dios es un Dios todopoderoso, wow, nos vamos a maravillar, ¿no? Y vamos a decir, Señor, no, acá estamos, ¿no? Y muchas veces, como hijos de Dios, necesitamos ser renovados también, ¿no? Necesitamos ser renovados, ¿no? Y decirle a Dios que Dios pueda renovar nuestras vidas, ¿no? 1 Timoteo 6:15-16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, si puede ver, ¿no? Dios posee inmortalidad en sí mismo. Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, ¿no? Dios es incorruptible, ¿no? A diferencia del ser humano. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Deuteronomio 33:27, ¿no? El eterno Dios es tu refugio, ¿no? Y acá abajo los brazos eternos. Salmos 92, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú sigues siendo Dios. Salmos 102, 25-27, ellos perecerán, mas tú permanecerás, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Isaías 40:28, ¿no has sabido que has oído que el Dios eterno es Jehová? No desfallece ni se fatigue con cansancio tu corazón. Y podemos hablar de muchos textos que hablan acerca de la inmortalidad de Dios. Pero de lo que sí
tenemos que tratar de agarrarnos, aferrarnos, es de poder confiar en el Señor, ¿no? Cuando el Señor nos dice, ¿no?, que Él nos va a dar vida eterna, ¿no?, que a través de Él solamente podemos obtener la vida eterna. Así que, hermanos, oramos en este tiempo y le agradecemos a Dios en este tiempo, ¿no? No sé cuánto tiempo has estado luchando. No sé si estás viniendo por espectador, no sé si deseas que te puedan mostrar científicamente, de repente hay algo para que tú puedas creer en Dios, pero que el Señor pueda sensibilizar tu corazón, ¿no? Que el Señor pueda tocar tu corazón, que tú puedas abrir las puertas de tu corazón, ¿no? Indicarle: Señor, acá estoy yo. Muchas veces he puesto dureza en mi corazón, muchas veces he cerrado las puertas de mi corazón. Quiero que tú me guíes, quiero que tú me ayudes. Quiero conocerte a ti, ¿no?, como lo que tú eres, un Dios inmortal, un Dios todopoderoso, un Dios sabio, un Dios poderoso. Señor Jesús, Padre bendito, tú conoces a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras amistades, de nuestros amigos, Señor. Y tú conoces su corazón, Padre. Queremos pedirte en esta mañana, Padre, ¿no?, que tú toques su corazón, Padre. Que sea tu palabra convenciendo, Señor, cualquier barrera, Señor. Cualquier cosa, Señor, que se alejan de ti, Señor. Que seas tú, Padre bendito, tocando sus corazones, Señor. Señor, tú sensibilizas, Señor, corazones, ¿no? Padre bendito, tú conoces a cada uno de nosotros, Señor. Y que, Señor, si no hemos estado viviendo, Padre, como realmente tú te lo mereces, Padre, como lo inmortal que eres tú, Señor, te pedimos, Padre, que tú también nos puedas renovar, Señor Jesús. Que nos puedas llegar a hacer entender, Padre bendito, ¿no?, acerca de tu grandeza, de tu gran amor, Señor, que tienes con cada uno de nosotros. Que nos ayudes en todo tiempo, Señor, a tomar decisiones sabias en nuestras vidas, Señor Jesús. Y no actuar por emociones, no actuar por sentimientos, Señor, sino que nuestra fe pueda ser, Señor, viva y eficaz, Señor Jesús. Que nuestra fe, Señor, pueda seguir creciendo, Señor, a pesar de que puedan suceder muchas cosas contrarias a lo que nosotros de repente esperamos, Padre. Tú ayúdanos, Señor. Tú ayúdanos a poder entender cada vez más, ¿no?, más de ti, Señor. Ayúdanos a poder hacer tu voluntad, Señor Jesús. Señor, quita cada corazón terco, Señor, ¿no?, o cada corazón desafiante, Señor, que muchas veces lo que hacen es poder desafiarte a ti, Padre. Pero, Padre bendito, tú eres un Dios todopoderoso, Señor. A ti no hay forma de poder reclamarte, a ti no hay forma de poder tratar de cuestionarte, Señor. Simplemente que podamos ser agradecidos en todo tiempo, como en su momento lo hizo Pablo, ¿no? Que a pesar de que fue encarcelado, a pesar de que fue azotado, a pesar de que fue maltratado, a pesar de que fue perseguido, Señor, él siempre proclamó poder compartir, ¿no?, tus buenas nuevas. A pesar de que estaba en la cárcel, Señor, él seguía animando, ¿no?, a Timoteo, a muchos personajes, Señor Jesús. Tú ayúdanos, enséñanos a ser, Señor, como fue en su momento Pablo, ¿no?, a ser valientes, Señor, a poder seguir confiando en ti, Padre, a pesar de lo que pueda suceder, Padre. Te agradecemos a ti, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor Jesús. Gracias te damos en este tiempo, en el precioso nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén.